Muy bien, queridos hermanos. Marcos capítulo 9, versículo 42 al 50, aunque tengo que decirles que no vamos a llegar a cubrir todo, lamentablemente, toda la porción de texto. Es una porción sumamente interesante que merece que le hagamos justicia al texto y que podamos detenernos y meditar puntualmente en el verso 42, que es el primer versículo de nuestra porción de texto. La realidad es que Marcos nos está presentando nada más y nada menos a nuestro Señor Jesucristo. Él está emitiendo, el Señor Jesucristo está emitiendo palabras duras, podríamos decir, palabras que están confrontando, en este caso, a sus propios discípulos. Él está hablando duramente, podríamos decir, con quienes serán sus apóstoles, y el tema que gira alrededor de estas palabras es acerca de lo que ellos debieran experimentar en su vida, y por consecuencia todos aquellos que fuimos alcanzados por Cristo. El Señor está hablando de un tipo de vida que no tienen solo algunos cristianos, sino deben tener todos aquellos que se identifican con Cristo, se identifican como seguidores suyos, como discípulos suyos. Nosotros bien sabemos, hermanos, que el llamado del Evangelio de la cruz de Cristo a todas las personas es un llamado a arrepentirse y creer en Él, creer en Cristo, poner nuestra total y absoluta confianza en su obra, no en méritos humanos. La salvación viene por gracia, solo por Cristo, solo a través de la fe en Él. Ese es el llamado del glorioso Evangelio de Cristo. Y lo que nosotros tenemos en este pasaje es un llamado al arrepentimiento y a la fe, pero a creyentes, a personas que son discípulos del Señor. Eso es lo que está sucediendo en el pasaje que nosotros vamos a leer a continuación. Y yo quiero que antes de leer el texto, ustedes puedan poner su atención allí, en ese lugar, en el llamado al arrepentimiento y la fe. Nosotros sabemos y hablamos y tratamos de que eso sea el eje central sobre el cual giran las predicaciones, los sermones que exponemos desde el púlpito. Nosotros hablamos mucho acerca del arrepentimiento. Una iglesia centrada en el Evangelio es una iglesia que obligadamente tiene que traer recurrentemente este llamado a la iglesia, a los creyentes, aún aquellos que están sin Cristo en este mundo. ¿Por qué? Porque es una necesidad, forma parte de la vida práctica, y ahora vamos a ver más en detalle eso. Nosotros sabemos que el arrepentimiento es volverse de una vida de pecado, es abandonar una vida caracterizada por el pecado, donde tal vez había un disfrute del pecado, una vida centrada en uno mismo, una vida viciada del yo, del ego, del orgullo, donde seguíamos nuestra propia voluntad, donde buscábamos nuestra propia gloria, donde no podíamos cumplir el primer y gran propósito de la existencia del ser humano, que es vivir para la gloria del Señor. No podíamos vivir de esa forma, pero llega el Evangelio a nuestras vidas y ocurre esta gracia de Dios, que es el arrepentimiento, es abandonar esa vida para volvernos, para cambiar de dirección, ir hacia Dios, caminar en pos de Él, confiar, como dijimos, únicamente en Cristo, y ahora sí tener nuevos deseos, tener nuevos anhelos, ahora sí poder desear vivir para la gloria de Dios, poder entender en profundidad y a cabalidad esa idea, ¿no? De que no vivo para mí mismo, vivo para el Señor. El Señor me creó, me formó para vivir por Él y para Él. Venir a ser cristiano no es como hacerse miembro de un club. Hoy nuestra ciudad está de fiesta, probablemente, podríamos decir, se celebra un encuentro muy importante futbolísticamente hablando aquí en nuestra ciudad, pero probablemente algunos de ustedes sean miembros de algún club. Y lo que uno hace cuando es miembro de un club es seguir ciertas normas, ciertas reglas, paga una cuota de membresía, regularmente asiste a este tipo de torneo, pone los hijos allí, que puedan jugar, que puedan ser formados en distintas disciplinas. Pero ser creyente, arrepentirse y creer en Cristo,
Mi nueva vida en Cristo no es como hacerme miembro de un lugar, donde yo voy a la iglesia, por ejemplo, toda la semana, leo mi Biblia, doy gracias a Dios por lo que tengo, por oro, por los alimentos y un montón de cosas más que tal vez se puede hacer, ¿no? Del lado de la religión, ¿no es cierto?, que hacemos mecánicamente tal vez, pero eso no es ser de Cristo, eso no es ser un discípulo del Señor, sino que ser cristiano precisamente es caer en la cuenta, como dijimos antes, de que toda nuestra vida o gran parte de nuestra vida la vivimos en la mentira. Eso es lo que es ser cristiano. Es caer en la cuenta, enterarme, comprender a cabalidad de que durante toda mi vida yo he estado viviendo en la oscuridad. Yo vivía una vida de espaldas a Dios, iba camino a una condenación segura por causa de mi pecado y el pecado tenía poder en mi vida, cosa que a partir de que me arrepiento y creo y pongo mi fe en Cristo, ese poder fue destruido. El pecado está presente, pero ya no tiene poder. Por eso que pues, tenemos nuevos deseos, nuevos anhelos. Eso es ser cristiano. No es como ser miembro de un club, decíamos, no. Es vivir a Cristo centrado en estas verdades. Estas son las verdades del Evangelio. Lo que caracterizaba nuestra vida sin Cristo, por ejemplo, era el orgullo, era el egoísmo. Estábamos viciados de nosotros mismos. De hecho, veíamos a Dios como hacíamos negocios, podríamos decir, con Dios. Él estaba para cumplir nuestros deseos, nuestros anhelos. Íbamos a Él cuando probablemente ya no, después de haber ido buscado por otras opciones, era la última opción probablemente. Pero el orgullo y el egoísmo estaba presente en nosotros. No vivíamos, dijimos, para la gloria de Dios. Vivíamos con el propósito de que nosotros seamos exaltados en vez de que Él sea exaltado en nuestra vida. Ni siquiera nos importaba eso. Y de repente llegás a Cristo y tu vida cambia y ahora sí, ya tus intereses son otros. Arrepentirse, hermanos, lisa y llanamente, es darnos cuenta de que vivíamos en el error, vivíamos equivocados, pero por la gracia del Señor llegó la verdad, llegó su verdad. En un mundo tan posmoderno en el que vivimos, hablar de una verdad absoluta, radical, determinante como el Evangelio, parece una locura para algunos, pero es lo que decíamos en la oración anteriormente. El Señor ganó nuestro corazón, ganó terreno ahí cuando estábamos perdidos en la oscuridad. El Señor nos llamó a la luz y nos arrepentimos. Arrepentirse, tomar la decisión, dijimos, de volvernos a Dios, confiando únicamente en Cristo para el perdón de todos y cada uno de nuestros pecados, no solo algunos, de todos. Y es renunciar a esa identidad que teníamos antes, que era el orgullo. Es renunciar a nuestro orgullo, renunciar a nuestro ego para vivir por Él y para Él. Dice un autor sobre este tema, es levantar una bandera blanca, esa bandera que en la guerra se levanta, que se exhibe ahí, o tirar la toalla, como a veces pasa en el boxeo, es eso, es levantar una bandera blanca, es tirar una toalla de rendición hacia Dios y al mismo tiempo declararle la guerra, dice, al pecado que mora aún en nosotros. Eso es arrepentirse, hermanos. Y la vida cristiana práctica es una vida de arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. ¿Y por qué les hablo de esto en la introducción al sermón? Porque el pasaje que nosotros tenemos delante nuestro pone ante nuestros ojos esta realidad, la realidad de la vida cristiana práctica, la realidad y la necesidad de un arrepentimiento y de poner nuestra confianza, nuestra fe una y otra vez en Cristo. Eso es básicamente lo que está presentando el Evangelio de Marco en esta porción de texto. Como les dije antes, es extenso, merece hacerle justicia al texto. Vamos a concentrarlo solo en el capítulo, en el versículo, perdón, 42. ¿Y cuál es la idea para lo que resta de este sermón? Es que pongamos el foco en el tema central de toda la porción de texto, y el tema central, ¿cuál es? Es la seriedad del pecado, hermano, y la necesidad de tomar medidas radicales para evitarlo. La necesidad, la realidad, perdón, del pecado. ¿Se acuerdan lo que dijimos antes, haciendo eco de lo que dice este autor? Yo levanto una bandera de rendición, eso es arrepentirme. Yo me rindo ante el Señor y al mismo tiempo le declaro la guerra al pecado. O sea, estoy en lucha, estoy en batalla. Y Marco nos pone en esa perspectiva, nos pone en la cuenta de que el pecado
no es algo trivial como lo ve el mundo. De hecho, es una palabra que tal vez cada vez se usa menos en la sociedad. Hablar de pecado es una locura donde el pecado reina. Pero los creyentes sí somos conscientes de la realidad, de la seriedad, de la crudeza del pecado y la necesidad, va a decir el Señor, de tomar medidas radicales para evitarlo. No estamos, ya no somos esclavos del pecado, por lo cual alguien que se arrepintió, que creyó, que ahora pertenece a Cristo, puede decirle no al pecado. Y esa es la enseñanza de las Escrituras. Y para ser radicales con el pecado, de hecho el sermón se llama radicales contra el pecado. Entonces, son medidas radicales las que hay que tomar aparentemente por las metáforas que usa el Señor. Pero para ser radicales contra el pecado, hermano, nosotros necesitamos, y hoy voy a usar mucho esta palabra radical, que nos habla de una obstinación, de ser determinantes en algo. Para ser radicales contra el pecado necesitamos un amor radical que procura el bienestar de los demás, que procura el bienestar de mis hermanos puntualmente, sin importar el precio que yo tenga que pagar por eso. Y no es los demás en términos muy amplios, sino achiquemos los demás y pongamos procura el bienestar, un amor radical que va a procurar el bienestar de mis hermanos, sin importar el precio que yo tenga que pagar. Ese es el énfasis de la porción de texto. Yo quiero leer con ustedes, dicho todo esto, verso 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal entre vosotros, tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Hasta ahí la porción de texto, hermano. Solamente el foco va a estar puesto en el verso 42. Fíjense que esta porción de texto se encuentra dentro del marco de lo que sería una larga conversación que Jesús está teniendo con sus discípulos y el tema que el Señor está abordando con sus discípulos es precisamente el orgullo que hay en ellos, el orgullo, ese ego sin sentido que hay en el corazón de estos hombres. En el pasaje anterior, estos discípulos, los que serían los apóstoles del Señor, ¿se acuerdan? Ellos habían estado discutiendo acerca de qué era, acerca de quién era el más importante en el reino de los cielos. ¿Quién iba a ser el más importante? Juan le dice al Señor que ellos tiempo atrás, el Señor los exhorta acerca de esta realidad, de quién es el más importante en su reino. ¿Se acuerdan? Él queda como regulando, queda pensando y trae a memoria, trae al presente lo que ellos habían hecho con un hombre que encontraron en el camino y que ese hombre estaba echando demonios en el nombre de Cristo. Y ellos se lo prohibieron puntualmente. ¿Y se acuerdan cuál era la prohibición de eso? Claro, este hombre, ¿cómo va a hacer eso si él no pertenece al grupo de los discípulos, al grupo de hombre que está allí con el Señor Jesucristo? Y es en ese contexto que surge esta tremenda advertencia que es para ellos y para nosotros el verso 42, lo que nosotros acabamos de leer. Ahí hay una tremenda advertencia, hermanos, y amerita que podamos hablar bastante acerca de eso. ¿Por qué? Porque el mismo principio pecaminoso que produce rivalidad y envidia ministerial, decíamos, y de eso era lo que hablábamos en el último sermón, esa rivalidad tonta, sin sentido, que puede existir en los creyentes, en las iglesias, etcétera, etcétera. Bueno, el mismo principio pecaminoso que produce esa realidad, esa rivalidad, esa envidia ministerial, es el mismo principio pecaminoso
que produce los tropiezos a los cuales el Señor se va a referir en su texto. Es la misma idea detrás, es la misma miseria detrás, podríamos decir. Fíjense que Jesús sigue hablando de lo mismo. Él está tratando una vez más con el corazón orgulloso de sus discípulos. Y esa palabra, tropiezo, es una palabra que aparece varias veces en el Nuevo Testamento, y la idea que comunica es la de hacer o decir cualquier cosa que ponga impedimento a la conversión de un incrédulo o que ponga impedimento a la santificación y al crecimiento de un creyente. Repito eso, hermanos, eso es importante. Esa palabra tropiezo que aparece en nuestro texto, a la cual el Señor hace alusión, es una palabra que nos da la idea de hacer o decir cualquier cosa que sea un impedimento para que alguien venga a los pies de Cristo. O hacer o decir cualquier cosa que sea un impedimento para la santificación, para la madurez, para el crecimiento de un creyente. Eso, lisa y llanamente, es poner tropiezo. Es estorbar el camino de alguien para que llegue a ser cristiano, o estorbar el camino de alguien o estorbar el camino de un cristiano, sería la idea, para que sea cada vez más semejante a Cristo. Cuando nosotros ponemos la atención en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, es muy precioso este pasaje que yo les voy a leer porque Pablo está hablando de ciertos asuntos, prácticas, cosas que podemos hacer, cosas que podemos decir que tal vez son legítimas, no son pecaminosas en sí mismos, pero que pueden llegar a ser un estorbo, un tropiezo sería la idea, ¿no es cierto? Si nosotros vivimos de manera descuidada. ¿Y qué dice Pablo a los Corintios? Capítulo 10, verso 32, la misma palabra, no sean tropiezo, dice Pablo, le está diciendo a los Corintios. Y eso es un mandato, es una palabra fuerte, es como una orden que él está dando. No sean tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo, dice, en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Y eso a nuestro oído, al corazón orgulloso que tenemos, aún después de haber nacido de nuevo, porque la presencia de ese pecado sigue estando, lamentablemente, eso no es muy agradable de escuchar. Esta confrontación y este modelo que él está poniendo delante de los creyentes. Mírenme a mí, dice Pablo, yo trato de agradar en todas las cosas a todos, dice. No procuro mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. La Nueva Traducción Viviente dice, no ofendan. Y fíjense que ya la palabra tropiezo, esta traducción, la transforma en algo que tal vez yo puedo decir. No ofendan, dice, a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Yo también trato de complacer, dice Pablo, a todos en todo lo que hago. No hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para todos. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué propósito? Con el propósito de que muchos sean salvos, dice el apóstol. Pablo le está diciendo a estos corintios, no sean de tropiezo a nadie, básicamente, ni a los judíos incrédulos, ni a los gentiles paganos, ni a la iglesia del Señor, es decir, ni a los creyentes. ¿Por qué esta confrontación? ¿Por qué este mandato, esta orden? Porque un cristiano maduro, hermanos, se entiende que debe ser sumamente cuidadoso en lo que hace, en lo que dice. ¿Para qué? Para evitar justamente que alguien sea dañado con mi conducta, con mi proceder. Esa es la idea. Yo debo evitar que alguien sea dañado con mis palabras, con mis comentarios, con mis hechos. Básicamente la idea que hay detrás es evitar que alguien sea dañado con mi ejemplo. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero abrimos este año con un sermón que tenía que ver con ser una iglesia modelo, una iglesia ejemplar. Y en ese entonces decíamos que la esencia del discipulado es la imitación, es la imitación. Nosotros estamos modelando una vida, nosotros estamos siendo de ejemplo. No importa si vos sos consciente de eso, no importa si vos sos todo el tiempo consciente de que la gente te está observando.
de que la iglesia te está observando. No importa. La realidad es que vos sos un ejemplo y vos estás enseñando algo. Bueno, siempre decimos, ojalá que estemos enseñando algo bueno, ojalá que estemos modelando una vida digna de ser imitada. Esa es la idea, pero el punto es ese, hermanos. Yo debo evitar que alguien sea dañado con mi modelo, con mi ejemplo. Aún, aún en el manejo de esos asuntos que yo considero legítimos. Y esto forma parte de mi libertad cristiana. No está prohibido en la Escritura, no dice nada la Escritura con respecto, aún en el manejo de esas cosas, que tal vez no son pecado en sí mismos, pero que una actitud ligera, una actitud liviana para con esas cosas pueden terminar convirtiendo eso, la práctica, en un pecado, por la actitud. Pensar que yo vivo mi vida cristiana en un tubo y que nadie me ve, que nadie me observa, no. La vida cristiana no está supuesta a hacer eso. Al contrario, ¿qué hizo el Señor? Sacó un pecador de las tinieblas, donde estaba muerto en su delito y pecado. Sacó otro pecador y ¿saben qué le hizo? Los metió en su cuerpo, que es la iglesia. Eso hizo el Señor Jesucristo. Y encima nos dice, ahora ámense. Ahora tienen que amarse, ahora tienen, y todas las 50, más de 50 cosas que hay unos a otros, todo lo que tenemos que hacer unos a otros, unos a otros. Cuando habla de la deuda económica, dice, no tengan deuda de dinero, la deuda que ustedes tienen que tener es deuda de amor para con el otro. Pero, ¿y cómo hacemos, Señor? Porque yo tengo que morir a mí mismo. Y sí, es lo que, en eso consiste el Evangelio. Si no hay que, si yo no quiero morir a mí mismo, tengo que irme del Evangelio. Tengo que huir del Evangelio, porque el Señor continuamente ahí. Los que están en Cristo murieron con Cristo, fueron crucificados con Cristo, fueron sepultados con Cristo. Y así, la cabeza nos queda inflada de que yo morí. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de eso. La implicación que hay de fondo, hermanos, es que nosotros debemos evitar a toda costa que por nuestro ejemplo, repito esto, que por mi ejemplo a otros les sea difícil venir a Cristo por todas las espinas, todos los clavos, todos los pedazos de piedra que yo estoy dejando en el camino. Esa es la idea. Nosotros no vivimos la vida cristiana dejando espinas atrás, clavos para que otros se destruyan sus pies. No. Yo tengo que allanar el camino, yo tengo que limpiar el camino de tal forma que haya una huella clara y que otros puedan pisar sobre esa huella y seguir, avanzar hacia la madurez o avanzar hacia el conocimiento del Evangelio. Y hay un detalle que es sumamente crucial, importante en el texto, y es que la advertencia de Jesús en nuestro pasaje va dirigida a todo el mundo, creyentes e incrédulos. Jesús dice, cualquiera que haga tropezar, cualquiera, la palabra cualquiera original significa cualquiera, cualquiera que haga tropezar, sea creyente o sea inconverso. Esto es una advertencia para todo el mundo, no solamente para los creyentes. Cuidado, está diciendo el Señor. Ojo, mucho cuidado con el que haga tropezar a un creyente, a un hijo suyo. Guarda, alerta, cuidado. Esa persona debiera temblar, aquel que hace tropezar a un creyente, sea que el que hace tropezar sea un inconverso o un creyente. Cuidado, es lo que está diciendo el Señor, aquel que incite a otro creyente a pecar. Cuidado el que estorbe el crecimiento espiritual de otro creyente. Y esa palabra cuidado tiene que penetrar en nuestro corazón, dar vuelta ahí, hacernos ver la realidad. Esa palabra cuidado tiene que ver con llamarnos a un examen en este momento. Cuidado, dice Cristo. Aquel que haga tropezar a uno de mis pequeñitos, no está hablando de niños ahí el texto. Jesús está hablando de las personas que creen en Él, que ponen su confianza plenamente en Él. Personas que depositan toda su fe, toda su convicción en Él, como ocurre con un niño, con su padre, con sus padres. Un niño confía en sus padres. Bueno, esos son los pequeñitos del Señor. Aquellos que se han arrepentido y que creen en Él.
Pablo, en el texto que nosotros leímos de Corintios, capítulo 10, verso 32, nos habla de no hacer tropezar, dijimos, a nadie. ¿Se acuerdan cuáles eran las categorías? Judíos, gentiles y a la iglesia del Señor. Pero hay una distinción, hermano, con nuestro pasaje, el pasaje que estamos estudiando. En Marco, de manera particular y específica, el Señor nos advierte de manera solemne, podríamos decir, que tengamos mucho cuidado de hacer tropezar a una de sus ovejas, no a todo el mundo. Pablo le dice a los corintios, no hagan ni a un judío, ni a gentiles, ni a la iglesia. Pero acá el Señor la advertencia es clara, y Él está poniendo el foco en que de manera especial y particular no hagan tropezar a una de mis ovejas, a uno de aquellos por los cuales yo derramé mi sangre en la cruz del Calvario, lo que estaría diciendo el Señor. Y eso a nosotros nos pone en alerta terrible. Jesús vino, hermano, a morir en una cruz para darle vida abundante a sus ovejas. Él vino a morir en una cruz por aquello que el Padre cogió de antes de la fundación del mundo. Es decir, el Señor derramó sangre por aquellos que el Señor quiso salvar. Y esto, yo no quiero ser un maestro del miedo acá o tirar miedo, pero démosle vuelta un poquito al asunto, hermanos. Es aterrador pensar en esto. ¿No te resulta espantoso? ¿No te resulta horrible pensar de que cualquiera de nosotros podamos estar trabajando en contra de Jesús? Porque Él vino a derramar sangre en la cruz del Calvario para dar vida. Y la Escritura dice que la vida que Él da es abundante, no, es abundante, es una vida abundante, que consiste en que el creyente, Cristo sea el centro de la vida de ese creyente. Entonces, cuando la Escritura me pone delante mío un texto como este, yo tiemblo porque es horrible que yo me ponga a pensar que yo puedo estar trabajando en contra de eso si yo hago tropezar a uno de sus escogidos, si yo hago tropezar a uno de aquellos por los cuales el Señor derramó su sangre. Pensemos en el Evangelio por un momento, hermanos. ¿Qué nos dice el glorioso mensaje del Evangelio? Que Él dejó su trono de gloria, lo más precioso, lo más perfecto de los cielos, no un ángel, ni siquiera un ser humano el más bueno, no, el mismo Hijo de Dios dejó su trono, vino a este mundo, dio su vida en una cruz, murió allí en la cruz del Calvario para hacer algo que vos y yo estamos trabajando en su contra. Pensalo de esas perspectivas. Él vino a dar vida y vida abundante y nosotros estamos trabajando en contra de eso, en contra de lo que Él vino a hacer. Suena una locura eso. Suena una locura pensar en eso. Que yo como creyente pueda vivir de tal forma que sea un tropiezo para que aquel por el cual el Señor derramó su sangre en la cruz del Calvario no tenga una vida abundante, sino que tenga una vida entorpecida. Es una locura pensar, hermanos, que yo me ponga en contra de Cristo al hacer y al vivir así. Si hacemos caso omiso, hermano, a la advertencia del Señor en este pasaje, vos y yo, ¿sabés lo que estamos haciendo? Aliándonos con el diablo, nada más y nada menos, para hacer una obra exactamente contraria a la obra que Cristo Jesús vino a hacer. Eso es aterrador pensar, hermano, que yo pueda aliarme inconscientemente, tal vez, con Satanás para hacer la obra contraria a la que Cristo vino a hacer. Eso Dios nos guarde realmente. Y ahora, hermanos, es el momento del sermón donde vos tenés que evaluar tu vida para que no te encuentres dejando espinas, dejando clavos en el camino y que a otros creyentes les sea difícil avanzar en este proceso de santificación en el que nos encontramos. Es como que el Señor, en cierta manera, me pone un peso en mi corazón, me da a mí cierta responsabilidad en cuanto a la santidad de mi hermano, en cuanto a la madurez de mi hermano, en cuanto al crecimiento espiritual de mi hermano. Y esto
A ver, yo estoy tratando nomás de poner un énfasis. La predicación expositiva tiene que ver con leer un texto, explicarlo y aplicarlo. Y en esta aplicación del pasaje, yo estoy siendo enfático, pero no es una idea mía de que esto es espantoso, de que esto es horrible. No, es tan terrible, hermano, a los ojos de Dios, que Cristo va a decir lo siguiente: mejor le fuera si se le atase a esa persona una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Entonces no es invento mío, sino que así de serio es el pecado. Y así de radicales nosotros debemos ser en contra del pecado. Esa expresión que usa el Señor, ese ejemplo que Él está diciendo, es sumamente fuerte. ¿Por qué? Porque en los días del Señor los molinos tenían dos piedras circulares para triturar el grano. La piedra de arriba tenía un hueco en el medio y giraba sobre la piedra de abajo, de esa manera se trituraba el grano. Eso era empujado por un burro o por varios animales, y era una piedra tan grande, hermano, en la que el Señor está haciendo alusión, que adivinen qué, esa piedra podía pesar 1 tonelada o 1,5 toneladas. ¡Wow! Y lo que el Señor está diciendo, en pocas palabras, es: hacer tropezar a otro es un pecado tan grave, hacer tropezar a uno de mis hijos es un pecado tan grave que hubiera sido mejor para esa persona haber muerto previamente. Antes de hacer tropezar a alguien, mejor le sería haber muerto. ¿Y qué muerte, Señor? ¿Una muerte súbita, natural? No, una muerte tan horrible como esa, como meterle una piedra de 1 tonelada, ponérsela al cuello y tirarlo al fondo del mar, antes de que cometa una acción tan, pero tan detestable y aborrecible a los ojos de Dios como hacer tropezar a uno de sus pequeñitos. Fíjense que Jesús no dice que esa persona, no está diciendo, mejor es que vos te pongas en el cuello, no. No está diciendo que la persona debe colocarse una piedra. ¿Eso qué sería? Si yo hago eso, un suicidio, yo me estoy quitando la vida. No, eso el Señor no está promoviendo eso. El texto es claro, lo que Jesús está diciendo es que hubiera sido mejor que a esa persona lo hubieran arrojado en el fondo del mar con una piedra de molino, que otros lo hubiesen hecho. ¿Y de qué nos habla eso? ¿Quiénes hacían esto? Los que hacían esto eran los romanos, hermanos. Era un tipo de castigo. El Señor está haciendo alusión. ¿Qué quiero decir con esto? Esos hombres que están escuchando están así, no pueden creer. Le prohibieron a uno que eche fuera demonios, estaban peleándose entre ellos de quién iba a ser más grande, lleno de orgullo el corazón, y ellos están con los ojos gigantes, probablemente están llorando, probablemente están destruidos internamente algunos, porque ellos saben de lo que está hablando el Señor. Los romanos reservaban ese tipo de castigo para sus peores enemigos, era una barbarie, sería la idea, era algo bárbaro, digamos. Y el Señor dice que sería mejor padecer esa clase de castigo antes que hacer sufrir, antes de que sufrir, el castigo de Dios por haber hecho caer en pecado a alguno de sus pequeñitos, a alguno de sus hijos, o por haber entorpecido, decíamos antes, el crecimiento, la madurez espiritual. Es serio, hermanos. Este tipo de advertencia es el tipo de advertencia que encontramos en la Escritura que no tenemos que tomar a la ligera, de ninguna manera. Por eso le decía, es momento de evaluarnos en esa área, en ese orden de cosas. Y lo que sorprende de este texto, hermano, es que el Señor está haciendo esta advertencia no a los fariseos, no a sus enemigos, sino a su pueblo, a su familia, aquellos que Él escogió. Verso 35 del mismo capítulo, recordemos un poquito la porción anterior. Entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. El Señor está tratando con el orgullo, dijimos, que se estaba manifestando en la relación entre ellos, y Él les dice, hermano, que el camino para llegar a ser grande en el reino de Dios básicamente es ocupar el último lugar y servir a todo el mundo. O sea, hacerse diminuto, hacerse pequeño y servir a todo el mundo. Los términos de grandeza en el reino de Dios son totalmente diferentes, muchachos. Es lo que le está diciendo el Señor. Es el camino para ser grande. Ocupen el último lugar y sirvan a todo el mundo. Y eso no es ni más ni menos que un camino de humildad.
que se manifiesta en servir a otros. ¿Y por qué servimos a otros? Porque esos otros a los cuales le servimos pertenecen a Cristo, son de Cristo, esa es la idea. Ese es el corazón esa es la esencia del corazón servicial. ¿Por qué gastamos nuestra vida para servir a la iglesia del Señor? Porque le estamos sirviendo nada más y nada menos a los que son de Cristo. O sea, para que un miserable pecador llegue a ser de Cristo, todo lo que tiene que ocurrir, eso es un milagro. Entonces, servir al Señor, servir a lo suyo, es lo más importante que yo puedo hacer. Es lo más importante que vos podés hacer. Servir a aquellos por los cuales el Señor derramó su sangre. No, 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 no. No mida la grandeza según la mide este mundo. Estudiá, formá, llegá, hacé negocios, crecé acá, crecé allá. No, está bien, si el Señor te ha bendecido, hacelo, eso está buenísimo. Pero no te engañes, porque acordate, ya no vivimos en la mentira, vivimos en la verdad. Antes estábamos equivocados, antes vivíamos como vive el mundo, pero ahora yo caigo en la cuenta de que servir, o sea, ser grande, es servir a otros, es servir a aquellos por los cuales el Señor derramó su sangre. Eso es un camino de humildad, de humillación constante. ¿Y por qué les sirvo? ¿Porque estoy sirviendo al ojo, porque quiero que me vean cuánto sirvo? No, yo les sirvo porque ellos son de Cristo, ellos pertenecen a Cristo. ¿Se dan cuenta? Un creyente que no sirve, un creyente que no entendió dónde está perdido, no sabe dónde está, no sabe dónde fue colocado. Lo que el Señor quiere hacerle ver a sus discípulos, hermano, es que debido a la relación que nosotros tenemos con Él, nosotros estamos unidos a Él. Este viernes hablábamos con los jóvenes acerca de esta realidad del Evangelio. Nosotros estamos unidos a Él. Esa es nuestra identidad. ¿Cuál es tu identidad? Unido a Cristo, uno con Cristo. Me encuentro en Cristo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice la Escritura. Esa es nuestra identidad, hermanos. Estamos unidos a Él. Y el que le sirve a uno de los suyos, por ser precisamente alguien del Señor, por ser uno por los cuales Cristo derramó su sangre, cuando yo le sirvo a una persona así, ¿qué estoy haciendo? Le estoy sirviendo a Cristo, porque esa persona es uno con Cristo. Todo cristiano que recibe a otro cristiano y le sirve, dice la Escritura, está recibiendo y está sirviendo a quién? A Cristo, es lo que dice el Señor, es lo que nos enseña el Evangelio de Marcos. ¿Y por qué eso? Porque Él vive en nosotros. Gracias a la obra del Espíritu Santo, Cristo se fusiona con nosotros. Es una locura. Metele cráneo al amor de Dios, lo que decimos siempre. Vas a terminar cansado, porque si vos sos un consciente de quién sos vos, ¿cómo el Señor me amó a mí? Bueno, metele cráneo a tu unión con Cristo. Lo mismo, va a terminar destruido, ahí te va a salir humo por la cabeza. ¿Cómo puede ser que Cristo viva en mí, que yo esté unido a Él? Esa es la realidad del creyente, hermano. Es difícil, es complejo explicarlo, mucho más tal vez entenderlo, pero no podemos aislar a Cristo de los cristianos. ¿Se entiende? Y la idea es que hoy vos te vayas con la cabeza explotada para que cuando vos veas a un hermano, al hermano que tenés al lado tuyo, que vos entiendas que Cristo está unido a esa persona. No podemos aislar, repito, a Cristo de los cristianos. Y eso es lo mismo que nosotros vemos, por ejemplo, en esa escena que nos presenta el Señor Jesucristo del día del juicio, en Mateo 25. No podemos aislar a Cristo de los cristianos, dijimos, ¿no? Bueno, miren lo que dice Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, va a decir el Señor. Fíjense, el Señor hablando del día del juicio. ¿Qué va a pasar con los creyentes? Vengan, dice, a heredad del reino preparado desde antes de la fundación del mundo para ustedes. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste en la cárcel, en la cárcel y viniste a mí. Verso 37, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, o te recogimos, o desnudo y te cubrimos?
¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? ¿Y qué le responde el rey? El rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿a quién se lo hicieron? A mí me lo hiciste. Porque es imposible aislar a un cristiano de Cristo. A mí me lo hiciste. Pero eso, hermano, no solamente funciona en este sentido, sino que funciona a la inversa también, que es el eje central de nuestro pasaje. ¿Cuál es el eje central del pasaje? Cuando alguien le hace daño a un cristiano. Así como cuando yo le hago un bien a un cristiano, a Cristo se lo hago, cuando yo le hago daño a un cristiano, es en contra de Cristo que yo estoy pecando. Y eso lo podemos ver ¿dónde, hermanos? En ese precioso texto que vos lo leí hasta te da ganas de llorar, Hechos capítulo 9, la conversión del apóstol Pablo. Ahí se ve a lo largo y a lo ancho de esa porción de la Escritura, que cuando yo le hago daño a alguien que pertenece a Cristo, yo estoy dañando a Cristo. Hechos 9:1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Eso es muy poético, pero lo que está diciendo el texto es que Saulo quería destruir, quería erradicar a esos del camino, a esos creyentes en Cristo. Era una blasfemia andante esa gente, él quería destruirlo. ¿Y qué es lo que hace? Fue al sumo sacerdote. ¿Y qué pidió? Cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Él fue a pedir permiso, fue a pedir autorización para salir con un equipo, con unos mercenarios, podríamos decir, a perseguir y a traer presos a gente para que la cabeza de esta gente sea quitada de su cuerpo, que ver cabezas rodando es la idea. A Esteban lo mataron, ¿se acuerda? Dice el texto, dejaron la ropa ahí a los pies de... Dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar a Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a los cristianos? No dice eso. El Señor está diciendo, ¿por qué me persigues a mí? O sea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Chao, ya está. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero él respiraba amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Claro, pero cristiano y Cristo son uno, no se pueden aislar. Entonces él al perseguir, él estaba pecando contra el Señor Jesucristo y él cae desplomado ahí. Eso es terrible, hermano. Estamos tan unidos a Cristo. Esa es la identidad, esa es la identificación de Cristo con su pueblo. Esa es la identificación de Cristo con vos si vos sos un creyente. Estamos tan unidos a Él que perseguir a la iglesia, hacerle daño a la iglesia, atentar contra la iglesia, atentar contra el cuerpo de Cristo, hacerle daño a los creyentes, es perseguir a Cristo, es atentar contra Cristo, es pecar gravemente contra Cristo. Y cuando un creyente le pone tropiezo a otro creyente, está cometiendo un pecado, una afrenta contra el Señor mismo. Y eso no solamente es serio, es aberrante, es gravísimo. Y hay muchas maneras de hacer eso, hermanos. La idea era que vayamos pensando, el tiempo se va, no quiero detenerme demasiado, pero la idea es que vos vayas pensando, apliquemos este pasaje. ¿De qué manera yo hago eso? ¿De qué manera yo puedo poner tropiezo para otro creyente? Ya sea consciente o no, como dijimos antes, vos estás modelando una vida. Tu vida es ejemplo. Puede ser un buen ejemplo, un mal ejemplo, pero ejemplo al fin. Yo apunté algunos ejemplos prácticos de cómo alguien puede ser de tropiezo a otro. Yo quisiera ir rápidamente, sin detenerme mucho, pero vos andá poniendo en tus anotaciones, ¿cómo puedo ser de tropiezo? Y poné lo que te surja ahí y llevate esto en tu mente, en tu corazón, para seguir meditando en tu hogar. ¿Cómo alguien puede ser de tropiezo a otro? Un creyente que tal vez es ligero con sus palabras, un creyente que tal vez es ligero con su boca, ¿no es cierto?
puede dañar, puede resultar un tropiezo tremendo para que otro creyente pueda crecer, que pueda avanzar en madurez. Un hombre o una mujer, dos personas que se vinculan, ¿no es cierto?, en amor, con el ánimo, el deseo de casarse tal vez, y que previo al casamiento tienen una relación impura ante el matrimonio. Eso es convertirse de tropiezo para la santidad, para el avance del crecimiento, de la madurez espiritual de otro. Un creyente que invita a otro o que incita a otro a ir a ciertos lugares que los creyentes ni tendríamos que pasar por ahí. En especial si esa persona es una persona nueva en la fe, eso es hacer tropezar a otros. Un creyente, ya sea hombre o mujer, pero más creo que se aplica a la mujer. Una persona que no tiene modestia en el vestir, que usa ropa sensual, ropa provocativa. Una mujer en este caso, que es, creo, hoy en día ya está todo tan pervertido que hasta los hombres usan ropa sensual, pero creo que esta es una lucha que tienen las mujeres. Una mujer que deja ver más de lo que una mujer piadosa y temerosa de Dios debería dejar ver. Eso es una piedra de tropiezo. Y, y no tenemos que hacer como, no tenemos que pensar como piensa el mundo. Yo mucho tiempo pensé que, ¿qué importa lo que los otros piensan o dicen de mí? No. Y el Señor erradicó esa idea de mi cabeza por la gracia suya, porque es importante lo que los otros piensan de nosotros. No es que vos tenés que vivir a merced de lo que no, pero no es como dicen hoy las feministas, ah, yo puedo salir como se me canta a la calle. O sea, el problema está en el otro, o sea, no es así, hermano. La realidad es que no es así, al menos acá en la iglesia del Señor no es así. No es que, por ejemplo, un hombre o una mujer, más la mujer creo que pasa por esto, no es que puede vivir tan ligeramente. No, el otro tiene responsabilidad porque no, el Señor no lo exime de culpa, pero acá estamos estudiando que el creyente tiene una gran responsabilidad en no ser tropiezo para el otro. Entonces, esto creo que es algo sumamente aplicable al texto, ser cuidadosos de nuestra modestia, nuestra pureza, cuando usamos nuestra libertad descuidadamente, lo que decíamos antes, ¿sí?, sin tomar en cuenta el impacto que eso puede tener en la vida espiritual de otros creyentes. Yo lo hago porque, bueno, yo soy libre, el Señor me hizo libre, la Biblia no lo prohíbe, etcétera, etcétera. Bueno, eso, pensar así es ser de tropiezo para otro. Y fíjense que Pablo en Romanos 14 va a poner el ejemplo del vino. Había hermanos que venían de un trasfondo pagano. Pablo va a hablar del vino, de la comida, venía de un trasfondo pagano donde el alcohol era un problema serio para ellos. Y nosotros bien sabemos, ya se dijo muchas veces este púlpito, que la Biblia no prohíbe puntual y específicamente el uso del vino, pero cuando un creyente en el uso de su libertad no tiene en cuenta que puede, digamos, afectar a otro, que puede hacer tropezar a otro, ¿no es cierto? Que puede llevar a alguien a esos patrones de vida que abandonó. Cuando a un creyente no le importa eso, ese creyente está siendo de piedra de tropiezo. Fíjense, Pablo dice, si por causa de la comida, Romanos 14:15, tu hermano es contristado, ya no andás conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Es tremendo. Dice la Nueva Traducción Viviente, si tú sirves a Cristo, el verso 18, con esa actitud, es decir, de ser diligente, de ser cuidadoso, esa es la actitud que está resaltando Pablo. Si vos servís a Cristo con esa actitud, siendo consciente de que no podés hacer tropezar a otro, esa es la idea, agradarás a Dios y también tendrás aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Es fuerte lo que dice. No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes o de lo que bebes. No destruya la obra de Dios. Fíjense el potencial que tenemos, el potencial pecaminoso nuestro. Otro ejemplo más rápidamente. Comentarios que pueden desanimar a otros creyentes en su lucha en pos de la santidad o en su deseo de hacer las cosas como dice la Escritura. A veces hacemos comentarios
tal vez sin darnos cuenta, pero que desaniman a los otros para luchar por la santidad, para vivir conforme a la Escritura. Cuando andamos involucrados en chisme en contra de los hermanos, estamos provocando que de esa forma, con esa actitud nuestra, algunas personas se aíslen de la iglesia, que algunas personas tengan rechazo a la comunión con los creyentes. El chisme desarrolla gente cínica, gente hipócrita, y eso es ser tropiezo para la iglesia, para los hermanos. Cuando promovemos la mundanalidad en la iglesia, cuando olemos más a mundo que a Cristo, eso es ser piedra de tropiezo. Cuando tenemos un estilo de vida mundano, cuando usamos nuestro tiempo, nuestros recursos, ¿sí? Los valores que rigen en nuestra vida son más ligados a los valores de este mundo que a los principios bíblicos. Cuando vivimos en base a valores mundanos, contrarios a la piedad que debe caracterizar la vida de un creyente. Cuando no hay temor de Dios, cuando no estamos promoviendo una vida como la de Cristo, que otros lleguen a ser como Cristo, eso es ser de tropiezo. Nuestra falta de compromiso con la iglesia y con los hermanos, hoy con lo que vimos, yo ni loco quiero quedarme quieto, ¿no? Yo quiero servir a aquellos por los cuales murió Cristo. Entonces, nuestra falta de compromiso con la iglesia, con los hermanos, eso es un ejemplo que estimula a otros a tener falta de compromiso, a tener también falta de compromiso con el servicio a los hermanos. Bueno, eso es piedra de tropiezo, hermanos. Y así un montón de ejemplos que puedes poner vos en tus anotaciones. Pero yo creo que esto fue suficiente para entender cuál es la advertencia que el Señor nos da en el verso 42. Rápidamente, avancemos, hermano. Fíjense que esta advertencia tiene al menos dos propósitos sumamente importantes. Por un lado, hacernos ver que el hecho de que un creyente haga tropezar a otro creyente no es menos odioso delante de Dios que si lo hiciera un impío. Repito eso. Cuando un creyente hace tropezar a otro creyente, este es uno de los propósitos de esta advertencia. Es mostrarnos la gravedad, la seriedad de hacer tropezar a otro creyente. Eso, ante los ojos de Dios, es tan aberrante como si lo hubiera hecho un impío, un incrédulo. Vamos a ver este solo principio y vamos a cerrar por hoy. Y vamos a seguir la próxima semana, porque el texto claramente es largo y profundo y vamos a tratar de cubrir toda la porción de texto. Pero cierro, hermanos, ya a modo de conclusión con esta advertencia, con uno de los propósitos que tiene esta advertencia. Primera de Corintios 8:12 va a decir, de esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Primera de Corintios 8:12, una iglesia, la iglesia de Corintios, compleja, una iglesia sumamente, debilitada por el pecado de los creyentes. Terrible la iglesia. Pablo tiene que ordenar muchísimas cosas. Y fíjense la realidad que pone delante de estos creyentes. Pecando contra los hermanos, hiriendo la débil conciencia que tienen algunos, ustedes están pecando contra Cristo, dice. ¿Y qué sería vivir la vida cristiana de esa forma? Lo que decíamos antes, es como si nos estuviéramos aliando con el diablo. Es como si estuviéramos en complicidad con el mismo Satanás para dañar el alma de una persona por la cual Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, con el fin de santificarla. El Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para salvar y santificar, hermanos. Y cuando yo peco contra un hermano, hiriendo la conciencia de ese hermano, siendo tropiezo, soy un aliado del diablo. ¿Por qué decimos un aliado? Y porque yo estoy promoviendo que ocurra lo contrario a lo cual el Señor quiere generar en esa persona, en ese creyente. ¿Cuál es la idea? De que esa persona sea cada vez más como Cristo, más piadosa, que tema más a Dios, no que tema menos a Dios. No, yo trabajo y tengo que ser consciente de que yo debo vivir para que mis hermanos lleguen a la estatura, a la medida de Cristo.
Eso es odioso, decíamos hoy, a los ojos de Dios. Él dio su vida, hermanos. El Evangelio nos dice esto. Él dio su vida para que un pecador pueda ser rescatado de la esclavitud del pecado, para que pudiera crecer en la santidad de Dios. Y de ninguna manera nosotros debemos estar arrojando obstáculos, decíamos, espinas, clavos, piedras en el camino, para que esa persona se le haga más difícil avanzar hacia la madurez, para que sean más semejantes a Cristo. Y como dijimos, repito este principio, hermanos, este propósito, el propósito que tiene esta advertencia, es ponernos a nosotros en la cuenta de la gravedad. Los cristianos no merecemos un castigo menor que el de un impío por ser tropiezo de un creyente. Nosotros sabemos, hermanos, que el Señor Jesucristo pagó por todos y cada uno de nuestros pecados en la cruz, si somos creyentes. Pero eso no evita la disciplina de Dios. Él pagó por todos nuestros pecados, aún el grave pecado de hacer tropezar a otros. De eso no hay duda, no hay discusión sobre eso. Pero de ninguna manera nosotros podemos tomar a la ligera ese pecado, hermano. Es serio. Eso es lo que Cristo nos hace ver en este pasaje. Es algo detestable, abominable, es algo horrible a los ojos del Señor. Y que Cristo nos guarde de caer en eso. Amén.